El Torsen. En el puente trasero del Delta encontramos el diferencial Torsen, que es la solución más adelantada en tema de diferenciales de transferencia de par. Tratemos ahora de conocer mejor este diferencial, cuyo nombre, Torsen, deriva de torque sensing, o sea, sensible al par. Tiene la capacidad de resolver, sin el auxilio de costosos circuitos electrónicos, el principal inconveniente del diferencial tradicional, que se pone en evidencia cuando una rueda tiene escasa adherencia. Aquí vemos un grupo Torsen con sus partes. Corona dentada y piñón. Caja interna del diferencial, en dos partes unidas por 3 tornillos con tuercas autoblocantes. Tornillo sin fin con el interior acanalado a asa para acoplamientos con los semiejes. 3 parejas de engranajes helicoidales que llevan en su extremidad los engranajes cilíndricos de concatenación. 2 cojinetes de tope radiales de agujas montados en el interior de la caja diferencial en la zona de contacto con los tornillos sin fin. Este nuevo sistema, que utiliza de manera ingeniosa engranajes de nueva geometría sin precedentes en la mecánica, constituye una especie de ordenador con ruedas dentadas que dosifica con mucho rigor el par a transmitir a cada una de las ruedas. Por lo tanto, al límite del deslizamiento, menos adherencia tendrá la rueda y menos par motor recibirá. La destreza del sistema está representada por un dispositivo que considera la presencia contemporánea de fuerzas de sentido opuesto, motrices y resistentes, dentro del diferencial. Hagamos un ejemplo. En aceleración, el movimiento corre desde el motor a las ruedas que lo reciben. En deceleración o en bajada, al contrario, son las ruedas que aceleran el motor, que sufre el empuje de estas últimas. El flujo motor es aún unidireccional, pero invertido. Un diferencial ideal debería entrar en acción cuando coexistan simultáneamente ambos empujes, hacia y desde las ruedas, condición que se verifica en curva, pero impidiendo la preponderancia de la menos apreciada. El principio según el cual trabaja el Torsen es el del acoplamiento tornillo sin fin, rueda helicoidal. Este cinematismo, amarillo el tornillo sin fin y roja la rueda helicoidal, puede permitir, bajo ciertas condiciones, el movimiento en una sola dirección y hacerlo imposible en la dirección opuesta. Este resultado deriva de la justa selección del ángulo de fricción del material y del de inclinación del filete del tornillo. Definidos convenientemente estos dos ángulos, el tornillo sin fin puede hacer girar la rueda de dientes helicoidales, que aquí vemos de color rojo, mientras es imposible lo contrario. En tal eventualidad, la resistencia que se forma entre los bordes de los dientes es superior a la fuerza motriz que tiende a empujarlos. En el Torsen, los tornillos sin fin, que tienen la función de planetarios, están ensamblados a los semiejes y pueden hacer girar a los engranajes helicoidales, satélites, pero no es posible lo contrario. A cada tendencia de inversión, en efecto, los engranajes helicoidales podrán empujar solo contra el tornillo correspondiente, sin lograr, sin embargo, hacerlo girar. Veamos ahora su funcionamiento. Si un neumático pierde adherencia, las ruedas dentadas helicoidales que transmiten el par motor
no pueden acelerar el tornillo sin fin, por la antes dicha característica de inalterabilidad del movimiento, ni por medio suyo la rueda del coche, que por lo tanto no patina. La inalterabilidad del movimiento del sistema se sustituye a la reacción del terreno, no sostenida más por la adherencia. La acción diferencial queda, sin embargo, cuando los semiejes giran a velocidades diferentes, como por ejemplo sucede en curva. Allí, los tornillos sin fin, o sea, los planetarios, girando a velocidades diferentes, accionan las ruedas dentadas helicoidales, o sea, los satélites, con los cuales son solidarios los engranajes cilíndricos de concatenación, timing gears. Estos últimos mantienen el sincronismo entre los engranajes, o sea, aseguran que la suma de las velocidades del semieje derecho y del semieje izquierdo sea igual al doble de la velocidad de la caja, como es obvio, y como se realiza en un diferencial normal. En el torsen adoptado por el Delta, el valor del par motor repartido sobre cada semieje puede variar desde un mínimo de alrededor del 15% a un máximo, en caso de buena adherencia, del 85% del par total, sin que el otro semieje nunca vaya en fuga, aunque la relativa rueda encuentre escasa adherencia. Ejemplo clásico de este funcionamiento del torsen se verifica en la situación de curva sobre terreno mojado, en la cual la rueda interna, en nuestro caso la izquierda, aunque esté levantada de tierra, gira a la misma velocidad que la rueda derecha, que tiene buena adherencia, al contrario de cuanto sucedería con un diferencial normal. De estas condiciones se deduce que en el torsen la acción diferencial es completamente independiente de la de transferencia del par de un semieje al otro. Esto asegura, de modo totalmente automático y uniforme, una propulsión del coche absolutamente segura en toda circunstancia. Analicemos más a fondo el funcionamiento del torsen. Cuando el coche recorre una vía derecha con coeficiente de roce igual en las dos ruedas, el movimiento que llega desde el piñón hace girar la corona y por consiguiente la caja interna del diferencial. Con estas son solidarios, por cada una de las ruedas, tres engranajes helicoidales que, engranando con el respectivo tornillo sin fin, se comportan como ensambladuras y arrastran en movimiento los semiejes. El par motor está repartido igualmente entre las dos ruedas, como si ellas estuvieran unidas por un eje rígido, ya que los engranajes cilíndricos de concatenación, en toma recíproca, impiden a los helicoidales, con los cuales son solidarios, de tomar velocidades diferentes entre ellos. El torsen se comporta como un diferencial tradicional. Veamos ahora qué sucede cuando el coche recorre una curva. Sobre las ruedas se desarrollan dos fuerzas de diversa entidad, que a través de los tornillos sin fin hacen girar las ruedas helicoidales. Los engranajes de concatenación transfieren las vueltas perdidas por la rueda interna respecto a la rueda externa. El torsen, una vez más, se comporta como un diferencial clásico. En cambio, cuando una de las ruedas se encuentra sobre un trecho resbaladizo, no puede ir en fuga, aunque la otra esté en buenas condiciones de adherencia, porque interviene el bloqueo sobre la inversión del movimiento dispuesto por el acoplamiento de las ruedas helicoidales hacia el tornillo sin fin. Los tres engranajes helicoidales no pueden hacer girar el tornillo sin fin del semieje, por el principio antes dicho. Entonces, intervendrán los engranajes cilíndricos de concatenación con el papel de puente entre los semiejes mismos.
En cada pareja de esta concatenación será el más fuerte, aquel acoplado prácticamente a la rueda que tiene mayor adherencia, a arrastrar al más débil, acoplado con la rueda que está patinando y que estará obligada a girar a la misma velocidad que la otra. El conjunto, entonces, se comportará como un eje rígido.